En los bosques del sur, donde las araucarias rozan el cielo y los ríos cantan historias antiguas, nace una leyenda que el viento aún susurra. Es la historia de un niño tocado por los espíritus, un hombre forjado en el dolor y un líder que se convirtió en mito. Esta es la historia de Lankenau, el hijo robado de la tierra, el Toki que nunca se rindió. Dicen los antiguos, los abuelos que guardan la memoria, que cuando la luna aún caminaba baja sobre los árboles, nació un niño distinto. Su nombre era Lonkonao, que en Mapudungun significa el que escucha el trueno. Su madre, una mujer sabia y conectada con el latido del mundo, aseguraba que la noche de su nacimiento, la Pachamama, la Madre Tierra, había inclinado su rostro sobre la ruca familiar y había tocado al recién nacido con un soplo de fuerza divina. Algunos en la aldea lo tomaron como un simple cuento, una historia bonita para celebrar un nacimiento. Pero otros, los que sabían leer las señales del cielo y la tierra, sintieron que ese pequeño traía consigo un destino tan grande que incluso los espíritus lo respetarían. Lankenau creció como cualquier otro niño mapuche, pero a la vez no lo era. Corría libre entre los raulíes gigantes y los coihues centenarios, con el viento como su compañero de juegos, pero su fuerza no era como se contaba, que con apenas 5 inviernos podía levantar troncos que hombres adultos apenas lograban mover entre varios. A los 7 años escalaba peñascos que parecían imposibles, acantilados verticales donde solo los pájaros se atrevían a anidar. Allá arriba se sentaba a conversar con los buitres, que lo observaban desde lo alto con una extraña familiaridad, como si reconocieran en él algo de su misma naturaleza salvaje. Las machis, las chamanes y guías espirituales del pueblo lo confirmaban. Ang Lankenau era un hijo marcado por la tierra y el trueno, un regalo de la naturaleza. Pero toda luz proyecta una sombra, y el destino del niño estaba a punto de dar un giro oscuro y violento. Una mañana, el aroma del humo no era el de los fogones de la aldea, sino el de la destrucción. El aire se llenó de miedo y gritos. Los colonos españoles, con sus armaduras y caballos, irrumpieron en la comunidad con la furia del conquistador. Quemaron las rucas, esparciendo cenizas donde antes había vida. Tomaron prisioneros, rompiendo familias, sembrando el terror. Y en medio de ese caos de fuego y acero, se llevaron al pequeño Lonkonao. Nadie supo a dónde, nadie escuchó más su voz infantil. Su risa, que antes resonaba en el bosque, se apagó. Durante años, en su aldea, se creyó que el niño había muerto lejos de su tierra, perdido para siempre en un mundo extraño y hostil. Pero la Pachamama, la tierra que lo había bendecido, no abandona a quienes ha elegido. Lejos del Monmapú, el territorio mapuche, Lonkonao creció bajo el yugo y la dureza de sus captores. Fue obligado a trabajar hasta el agotamiento, a aprender nuevos idiomas que sonaban ajenos y ásperos, y a sobrevivir a castigos que hubieran quebrado el espíritu de cualquier
acero, pero él no se quebró, se templó. Como el acero en la forja, cada golpe lo hacía más resistente. Su fuerza sobrenatural, esa misma que había despertado rumores y asombro en su aldea natal, se convirtió en su refugio secreto y en su herramienta de supervivencia. Entrenaba en silencio, en la oscuridad de la noche, lejos de miradas curiosas, levantaba piedras enormes, tensaba sogas hasta casi romperlas, aprendiendo a conocer cada músculo de su cuerpo. Y mientras entrenaba su físico, también afilaba su mente. Aprendió a observar, a ser paciente, a esperar el momento adecuado. El niño robado, el esclavo, se convirtió en un inesperado y brillante erudito de la guerra. Estudiaba obsesivamente cómo se movían los ejércitos españoles, que tenían los soldados en el campo de batalla, cómo pensaban sus capitanes. Cada golpe que recibía, cada orden injusta, cada noche de insomnio se transformaba en conocimiento, en una lección que guardaba en lo más profundo de su ser. Y así el niño se hizo hombre, un hombre cuya mente era tan formidable como su cuerpo, hasta que un día, después de años de espera y preparación, vio su oportunidad y logró escapar. Volvió al Volmepiu como una sombra, como un fantasma que regresa de entre los muertos. Era un extraño en su propia tierra. Los mapuches lo miraban con recelo y desconfianza a un joven enorme, con la piel curtida por soles extranjeros y una mirada profunda y seria que reflejaba todo lo que había visto y sufrido. Vestía ropas ajenas y sus modales eran distintos. Pero entonces, cuando habló en Mapudungun, la lengua de su infancia, con una voz firme y cargada del eco de su niñez perdida, todas las dudas se disiparon. En su voz resonaba el bosque, el trueno y la nostalgia. Todos entendieron que aquel hombre era Lankenau, el niño que la tierra había reclamado de vuelta. Al poco tiempo, Lankenau comenzó a enseñar lo que había aprendido en su largo exilio. No solo era fuerte, era inteligente. Mostró a sus hermanos mapuches nuevas formas de emboscada, estrategias para dispersar a la temida caballería española, trampas nocturnas que convertían el bosque en un laberinto mortal para el invasor, y despliegues tácticos que confundían incluso a los soldados más experimentados. Su fuerza física, ahora legendaria, era la guinda del pastel. Se decía que podía detener un caballo a la carga sujetándolo por las riendas con un solo brazo, o derribar un tronco gigantesco para cortar el paso de un camino en cuestión de segundos. Y aunque muchos lo admiraban por esa fuerza casi divina, Lankenau siempre respondía con humildad: no soy fuerte porque nací así, soy fuerte porque la tierra me lo pidió, soy fuerte porque mi pueblo me necesita. Su fama lo siguió como una estela de viento cuando los distintos clanes mapuches, los Louf, comenzaron a unirse para resistir las grandes campañas españolas. Su nombre fue el primero en la
No tardó en ser elegido Toki, el líder de guerra. Por supuesto, algunos ancianos dudaron cómo podían confiar el destino de su pueblo a alguien criado por el enemigo, alguien que conocía sus costumbres y su lengua. Pero Lonconao no respondió con palabras, sino con hechos. Bajo su liderazgo, las defensas mapuches se multiplicaron y se volvieron inexpugnables. Los españoles, acostumbrados a avanzar con relativa soltura por el territorio, comenzaron a sentir el verdadero poder de la tierra. Desaparecían en bosques que parecían cobrar vida para devorarlo. Eran rodeados por guerreros que aparecían y se desvanecían como fantasmas en la niebla. La figura del Lankenau se volvió una leyenda viva entre ambos bandos. Sus enemigos susurraban su nombre con temor. Sus hermanos lo veían como un semidios. Había quienes decían que en plena batalla los rayos caían más cerca de él, como si el cielo mismo lo estuviera saludando. Otros juraban haberlo visto levantar un tronco caído para liberar a sus compañeros atrapados, como si las montañas mismas le obedecieran. Pero la verdadera, la más profunda fuerza de Lankenau no estaba en sus brazos, sino en su historia. Él era la prueba viviente de que ni el robo, ni la violencia, ni la distancia podían arrancar de raíz a un mapuche de su tierra. Demostraba que incluso un niño arrebatado de su hogar podía volver más fuerte que nunca, no solo en cuerpo, sino en espíritu. Su vida era un mensaje poderoso. La identidad no muere, solo necesita ser recordada. Con los años, Lankenau se transformó en un símbolo, guardián de su pueblo, como ocurre con todas las grandes leyendas. Su destino final se pierde entre diferentes versiones. Algunos dicen que, sintiendo que su tiempo había terminado, simplemente desapareció en la inmensidad de la cordillera, volviendo al corazón de la montaña. Otros cuentan que su espíritu nunca se fue, que se convirtió en un protector de los guerreros, un fantasma benévolo que guía a los valientes. Pero todas las historias coinciden en una cosa: Lankenau, el hijo de la tierra, regresó a la Pachamama, de donde siempre había venido. Y aún hoy, cuando un trueno retumba fuerza sobre los bosques del sur, hay quienes levantan la vista al cielo, escuchan con atención y murmuran: ahí va Lonconau, el hijo robado, el Toki que nunca se rindió. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de las leyendas del sur del mundo. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo video. Hasta la próxima.